tradicional de la ciudad. Bienvenidos a Más allá de lo evidente, un lugar en el espacio de la comunicación donde juntos, buscando la verdad y el conocimiento, despertamos conciencia, narrando los acontecimientos que dan sentido a nuestra realidad. Hoy tenemos un programa muy especial, la última parte de teorías de la conspiración con los Illuminati, y en la sección de sobres, datos y delicias nos han solicitado hablar sobre la osamenta del encanto. Descubriremos sobre la magia de los espejos y con nuestro especialista Héctor Hernández Gamper hablaremos sobre la vida, aprendizaje y sobrevivencia al aire libre. Queremos poner a su disposición nuestras redes sociales que aparecerán en su pantalla, pero que nos hagan favor de comunicarse con nosotros y hacer comunidad. Nos pueden dar datos, dudas y todo lo que quieran saber, raro o diferente. Más allá de lo evidente. Comenzamos. Los Illuminati. Segunda parte. Vamos a dar la conclusión de lo que ocurrió en aquellos entonces. Dijimos que los Illuminati de Baviera eran cerca de 2,000 personas con poder político, social, económico y eclesiástico. Estaban en 70 ciudades de lo que se conoce hoy como Alemania y muy pocas ciudades de Suiza. Pero ya para 1784, el Areópago, conocido su cúpula, tuvieron una gran crisis. Ya para 1784, el príncipe electo de Baviera, Carlos Teodoro Herzog, prohíbe toda fraternidad, toda junta, todo lugar de lectura sin su aprobación señorial. Para el 2 de marzo de 1785, son declarados traidores a la religión y a la corona. Hubo una serie de persecuciones, incautaciones, despidos, allanamientos, todos sin un solo detenido, sin una sola ejecución, para que en abril de 1785 se declarara la suspensión oficial de la orden. Hubo un tercer edicto en 1787 que hablaba de pena de muerte para todo aquel que fuera o escondiera a un iluminado de Baviera o algún masón. Se desconoce qué pasó con todos estos fundadores de esa orden. No es hasta cerca del 30 de abril de 1789 cuando hay indicios de que Adams Weishaupt, el fundador de los Iluminados de Baviera, llegara a América, exactamente en la misma época y fecha en que fuera electo y proclamado el primer presidente de Estados Unidos de América. De tal manera que George Washington, el 30 de abril de 1789, tiene su primer noche como presidente. La noche de Walpurgi, sí, 13 años exactamente después de la fundación de los Illuminati de Baviera, es electo el primer presidente de América. Con el pasar de los años y bajo el manto de los misterios de la historia, llegamos hasta 1955. En un libro muy especial, Los peones del juego, escrito por William Guy Carr, un autor cristiano, exmilitar, fundador de la Federación Nacional de Laicos Cristianos en Toronto. En este libro, William Guy Carr sostiene que existen una serie de cartas en el Museo Británico, cartas escritas entre un americano, masón Albert Pike, militar, y un filósofo italiano político, Giuseppe Mazzini,
que ha sido señalado como el fundador de la mafia italiana. Cartas que el Museo Británico ha negado su existencia como inventos totales y documentos apócrifos y anacrónicos. Pero no obstante, en ese libro, ese autor plantea que en las cartas existen 4 puntos fundamentales que los Illuminati tienen para el futuro del mundo. Primero, 3 guerras mundiales. En la primera se derrocaría al zar de Rusia, se impondría el comunismo y se sentarían las bases para el punto número 2, apoyo a las ideologías europeas, resultando dictaduras basadas en fascismo, nazismo, comunismo y socialismo. Para que después de la Segunda Guerra Mundial se estableciera el Estado de Israel y se estableciera la Internacional Comunista para enfrentar y hacer un frente directo a la fracción cristiana occidental. Según este autor, en la Tercera Guerra Mundial, planeada por los Illuminatis, existiría un conflicto musulmán con los sionistas. El mundo agotado, dividido, bajo un cataclismo social y el ateísmo, hubo una desilusión cristiana total, sería un mundo sin rumbo, listo para recibir una manifestación universal y doctrinaria de Lucifer, de acuerdo a ese autor. Pero cabe mencionar que William Carr es anacrónico y es un futurista que habla de hechos ya pasados en su tiempo. No obstante, ha sido inspiración para una gran cantidad de autores y de escritores, investigadores, como Dan Smoot con su libro El gobierno invisible de 1962, Gary Allen con su libro El archivo Rockefeller de 1976, Kurt Puvey con su libro Cuidado con el metro y el gobierno regional de 1973, Richard T. Osborne con su libro Investigación, La Gran Conspiración Internacional de 1974 y su libro La Llegada de la Tercera Guerra Mundial de 2006, así como Ralph Emerson y Manuel Fraga, cada quien con un libro diferente pero con el mismo título, El Nuevo Orden Mundial. También un hombre muy controvertido del cual hablaremos aquí en Más Allá de lo Evidente, David Icke, que escribió El secreto más grande en 1999, y el muy conocido y polémico Daniel Stulin, con su libro La verdadera historia del Club Bilderberg, con el cual fuera nominado para el premio Pulitzer, y su libro El Club de los Inmortales y Trans-Evolution, libro que no existe en español. Los Illuminati han sido acusados de tiranos tenebrosos, de hombres tejedores de complots mundiales, de arreglos turbios demoníacos. Sin embargo, ninguno de estos autores puede demostrar directamente la participación de un grupo exclusivo, solo o una denominación pública, secreta o discreta. Es decir, lo que nos acontece en el mundo, en nuestra actualidad, es una serie infinita de factores, personajes, influencias, justificaciones y diversos ingredientes que dan una serie de principios y valores populares y un gran conjunto desordenado de hechos. Nuestra realidad es una forma y secuencia de muchas situaciones, hechos sociales de nuestro pasado y de nuestra actualidad. Pero la mejor opinión es la que tenga todo aquel hombre que no se conforme con una respuesta y que busque su propio criterio, que ponga todo en tela de juicio y todos los aconteceres de nuestros días los dude.
recordando, queridos amigos, que una vez terminada la partida, en el ajedrez, como en la vida, el peón, el rey, vuelven a la misma caja fría. Esto es todo en esta sección de conspiradores, teoría de los conspiradores. Regresamos en un momento más. Gracias. ¿Está prendido tu micrófono? Sí, ya. Que nos digan dónde. Volvemos a dar las buenas noches y queremos dar la bienvenida a nuestro amigo y colaborador Raúl Soriano. Juan Manuel, Rulo, ¿cómo estás? Muy bien, noches. Juan Manuel, buenas noches a toda la gente que nos está viendo en estos momentos. Bienvenido, Raúl. Muchas Antes gracias. de dar paso al tema de hoy, que es la osamenta del encanto, porque recibimos muchos comunicados pidiéndonos este tema, queremos invitarles a que nos den su punto de vista, sus dudas, sus críticas y los temas que quieren que aquí tratemos. Ahora sí, Raúl, platícanos el tema de la osamenta del encanto. Adelante. Así es, antes que nada agradecer a la gente por todas las muestras de apoyo que están dando en esta emisión. Y bueno, primero que nada vámonos al 28 de agosto de 1994, cuando afuera de un hotel por el Paso de la Reforma asesinan al entonces líder del Partido de Revolución Institucional, José Francisco Ruiz Massieu. De ahí se empieza a tener una lista de sospechosos. Daniel Aguilar es el primero, es obviamente el que llega a darle los tiros de las fotografías que conocemos, y efectivamente pues empieza a buscarse culpables, entre los cuales pues también se manejaron algunos nombres, obviamente el excuñado, Raúl Salinas de Gortari, pero de ahí también se buscó a Manuel Muñoz Rocha, que en ese momento era senador y había sido gobernador de su estado natal, y empezó la búsqueda de Muñoz Rocha. Nunca se supo qué pasó con él, hasta que curiosamente la desesperación del gobierno mexicano, y recordemos, Juan Manuel, que ya estábamos en vísperas de salida de sexenio, el gobierno salinista, es cuando se decide mágicamente, y lo digo mágicamente porque por primera vez en la historia, al menos de la época moderna, se decide contratar los servicios de una mujer vidente. Muy bien, permíteme, Raúl. Quiere decir que lo misterioso, lo místico, lo esotérico se mezcla con lo público, lo político en 1995. Exactamente, que es cuando empieza a dar el giro de las investigaciones, no aparecía Muñoz Rocha. En ese entonces Chapa Besanilla era su procurador de la extinta Procuraduría General de la República. Y bueno, pues también deciden contratar a Francisca Cetina, alias La Paca, una mujer clarividente que se dedicaba a la cuestión de lectura de cartas, y de manera mental empezaron a hacer la búsqueda. Empezaron los datos, empezó aquella maravillosa historia que el gobierno empieza a manejar respecto a los resultados. Y es cuando Francisca Cetina o La Paca les dice, ya encontré a Muñoz Rocha. Y se fueron a la finca del encanto, que a partir de este momento pues daría mucho de qué hablar. ¿De quién era la finca del encanto y qué conexión tenía? ¿Qué conexión tenía con estos personajes de la época? La finca del encanto era una propiedad que encontraron de las que tenía Muñoz Rocha. Era de las que tenía él respecto a lo que tenía él de sus propiedades. Y bueno, pues qué mejor manera que empezarlo a buscar ahí. Se contactó esta parte psicótica, psicológica, la desesperación, yo creo que también ya de saber qué pasó con él, porque obviamente no se sabía, era el declive ya del PRI, ya la época violenta del PRI, recordemos. Mismo año cuando matan a Colosio. Efectivamente, primero matan a Colosio, después matan a Ruiz Massieu. Él salía de un desayuno con integrantes de la Confederación Nacional Campesina, que ya ves que es filial del partido, y afuera de un hotel en la calle de la Fragua, que sigue todavía existente, lo asesinan en su automóvil blanco. Y a partir de toda esta cuestión, cuando encuentran supuestamente los restos, digo supuestamente, verán por qué. Cuando encuentran supuestamente los restos de Muñoz Rocha, pues empieza esta parte de que a hacer grandísimo el capítulo de La Paca. Es de la propiedad, de lo que se llevó a cabo, pero en algún momento pues las circunstancias cambian cuando pues definitivamente la presión del gobierno se da cuenta que no puede hacer nada.
ya absolutamente no puede hacer nada. Entonces, como toda cuestión política, se busca el chivo expiatorio. Ya lo tenían desde hace tiempo, que era Francisca Cetina. Cuando Francisca Cetina tuvo que decir que México, te fallé, los engañé, y la osamenta era pues de un pariente mío. Permíteme. Queridos amigos, quiere decir que en una investigación de carácter de importancia nacional se le paga, es cierto esto, se le paga a una vidente para que diera los datos y se investiga en base a una cuestión mística esotérica y queda registrado en la investigación. Así es. Al fin y al cabo es un servicio extra que contrata el gobierno. Es algo que, bueno, yo hasta donde yo sepa, no hay una agencia especial de videntes que trabaje ahora en vísperas del gobierno para resolver este tipo de casos. Pero en esa cuestión se tuvo que poner, obviamente, por los servicios. Quien contrata es Chapa Besanilla y el anterior procurador de justicia, Lozano Gracia, que era en ese momento también procurador. Dos preguntas, Raúl. ¿Se sabe si la PACA regresó el dinero que le pagaron por la adivinación, por el desarrollo de sus artes místicas? No, de hecho no se sabe exactamente si devolvió el dinero, pero ella purgó una condena. Ah, correcto. Purgó una condena en el reclusorio de Santa Marta, de hecho es vigente, supuestamente por haber engañado a la justicia mexicana. Bueno, como te repito, pues obviamente es todo este teatro que hizo el gobierno mexicano. Tú sabes perfectamente, Juan Manuel, que en vísperas de terminar un sexenio tenía que haber ciertos acontecimientos, estas cajas chinas que normalmente manejan para hacer este tipo de circunstancias. Yo quisiera, queridos amigos, que nos detuviéramos a pensar que cuando no existen elementos científicos que puedan darnos una respuesta, generalmente, a nivel general, buscamos una respuesta más allá de lo palpable. Y en este caso, se dio, con las investigaciones se dan cuenta que no es correcta. Exacto. Se viene para abajo toda la investigación. Exacto, se viene todo para abajo y la búsqueda de Muñoz Rocha pues sigue. Ya en los 2000 ya lo daban por muerto. Queridos amigos, invitarlos a que sigan a Raúl en sus redes. Vamos a tenerlo aquí con la presentación. Él pudo escribir el prólogo de un libro. Nos los va a venir a presentar y presumir aquí en Más Allá de lo Evidente. Antes de irnos, las delicias. Danos un dato de dónde comer rico, rápido y a buen precio. Aprovechando que estamos por aquí, por la zona, yo les recomiendo las gorditas de Mixcoac. O sea que es uno de los lugares más emblemáticos de la zona. ¿Dónde están? Exactamente saliendo del metro Mixcoac, de la línea 7 del metro. Si no me equivoco, la avenida es San Antonio. Pero saliendo del metro Mixcoac pueden encontrarlo independiente. Se ve luego y es el lugar más lleno que pueden tener. Está casi cerca de lo que es el paradero de camiones que está del metro. Gracias, Raúl. Gracias a ti, Juan Manuel. Gracias. De aquí en adelante le vamos a pedir a Raúl, como periodista de ciudad, que nos dé tips para las delicias. Gracias, Raúl. Estás comprometido a regresar y presentarnos tu libro. Así será. Gracias, amigos. Gracias. Regresamos en un momento más con ustedes. El canal de la ciudad. Hola, soy Dave Diablo y esto es Un Café con el Diablo. Y es un programa enfocado a hacer conciencia, quitar miedos, tabúes y que te permita vivir sin culpas, porque todo es culpa del diablo. Clásica frase de la enseñanza religiosa tradicional. Partiendo de este principio, es un fuerte contrapeso al tocar temas usando el libre pensamiento y las nuevas conductas humanas. Además, el diablo es un ser que cautiva, seduce y genera tentaciones. El canal de la ciudad.
Te saluda Memo Ríos. Tú como yo puedes tener tu propio programa de televisión por internet. Aquí, en View, el canal de la ciudad. Al alcance de tu bolsillo, pero con muchísima calidad. ¡Aplausos! El canal. Te saluda Memo Ríos, un café con el diablo. ¿A qué te suena el título? A platicar con el chamuco que tenemos dentro. Un café con el diablo, conducido por Dave Vargas. Vas a ver los temas que va a tocar, temas todos de actualidad, aquí en View, el canal de la ciudad. Y no te va a dejar nada más a la mitad. ¡Aplausos! El canal de la ciudad. Regresamos a Más allá de lo evidente. Y en nuestra sección lo escuché, lo vi y lo viví. Hoy vamos a hablar de la magia de los espejos. Todos hemos escuchado muchas veces que cuando rompemos un espejo tenemos 7 años de mala suerte. Pero ¿qué pasa si no tenemos una verdadera intención de romper el espejo o por un accidente es que se rompe? Primero, vamos a definir qué es un espejo. El espejo es una superficie de cristal azogado que causa reflexión de objetos, luz y personas. En la naturaleza existe el espejo de agua, en las lagunas, el mar y los ríos cuando tienen muy poco movimiento en el agua. Hemos de dar la historia de los espejos artificiales. En Egipto, los espejos eran de cobre pulido. En la actualidad, generalmente se hacen de polvo de aluminio tratado químicamente. En el siglo XV fue la época de oro de los espejos finos. En el siglo XV era de cristal muy fino, con fondo de plata. Pero ancestralmente fueron también utilizados de manera mística y mágica. En Grecia existieron las brujas de Tesalia en el siglo III, que hacían una serie de oráculos y adivinaciones, y después de hacerlo, viendo a los espejos, escribían su oráculo con sangre en el propio espejo. Ya los romanos, con los sacerdotes llamados los speculari en Roma, ellos podían dar augurios del presente, del pasado y del futuro sin conocer a las personas o las situaciones. En muchas culturas los espejos se han utilizado como puentes a otro mundo. Aquí en América, Tezcatlipoca, con su espejo de obsidiana, podía viajar del reino terrenal al inframundo. Y ya muy cerca de nuestros días, tenemos el ejemplo del libro de Alicia a través del espejo, con múltiples interpretaciones artísticas, pero también místicas. En la China antigua se usaban los espejos para canalizar las energías y capturar esa energía poniéndolos a la luz de la luna, para que cuando la gente se reflejara en ellos, captara esa misma energía dada por la luna.
Durante milenios, los espejos han sido parte de cuentos, historias, mitos, y también han sido descritos como herramientas y leyendas de magos e iniciados. También han sido tratados los espejos como clarividentes. Es decir, se dice que en los espejos aparecen entes, aparecen personajes de diferentes dimensiones y que abren puertas y ventanas hacia otros mundos. El arte de la adivinación por espejos se denomina hipnotromía o captrotomancia. Adivinación hacia el futuro, captación del pasado y descripción del presente, reflejado muchas veces utilizando los reflejos de la luna o los reflejos de velas, antorchas o algún fuego encendido. También se practica esta hipnotromancia mirándolos fijamente cayendo en trance por aquel que es capaz de dar augurios o místicamente adivinar el futuro. Tenemos un ejemplo en la historia, el alquimista John Dee, que utilizaba su espejo púrpura y era consejero personal de la reina Isabel I de Inglaterra. En el siglo XVI, John Dee dejó escrito, según él, que recibió el lenguaje enoquiano, el lenguaje del profeta Enoc, aquel hombre que fue llevado a los cielos, de acuerdo a las Escrituras, y el que escribiera una serie de libros y fuera llevado o secuestrado hacia otras dimensiones. Tendremos oportunidad de tratar más ampliamente la personalidad y el desarrollo de este alquimista John Dee aquí en Más allá de lo evidente. Se sabe que en el siglo XVIII, en lo que ahora es Alemania, en el pueblo de Lohr, en Baviera, había un lugar que hacían espejos finísimos, llamados los espejos parlantes. Era tan nítida su imagen que la gente opinaba que decían la verdad por la calidad que aportaban. También se decía que estos espejos absorbían o almacenaban estos reflejos para usarlos posteriormente. Lo podemos ver en el cuento del espejo de Blancanieves, pero también existen indicios que la verdadera Blancanieves fue una baronesa de Bavaria del siglo XVIII, cuyo padre se volvió a casar, muere y ella se queda huérfana en 1743. Es conocido también el término de los espejos velados. Significa atrapar el alma de las personas recién fallecidas en el espejo. En Gran Bretaña de la época victoriana, los muertos eran expuestos antes del funeral, pero los espejos eran cubiertos por lienzos para evitar que el alma del difunto quedara atrapada. Pero esta idea no es exclusiva de Gran Bretaña, sino también en China, en los Estados Unidos, en Crimea, en Bombay y en Madagascar, casi en todo el mundo. Y en la actualidad, para los judíos existe el Shiva, el luto, una semana donde se cubren los espejos para evitar que ocurran cosas desagradables del más allá. El reflejo, dicen que se da en los espejos porque refleja el alma. El verdadero sentido del alma se puede ver en los espejos, la verdadera naturaleza de los hombres y de los objetos o de los animales. De este concepto de reflejar el alma oculta viene el mito de que tanto vampiros como demonios no pueden ser vistos o reflejados en los espejos, porque los vampiros y los demonios
no tienen alma, no pueden ser reflejados en los espejos. Todos hemos tenido la superstición de que existen 7 años de mala suerte a quien rompa un espejo. Esto tiene 2 orígenes. El primero es el valor económico, ya que, como hemos dicho, los espejos se hacían con láminas de plata, eran muy caros y solo la clase alta podía pagarlos. Y en Venecia, en el siglo XVIII, existió la moda de exhibirlos como parte del pecunio y riqueza de las familias. En México, a principios del siglo anterior, las familias acomodadas tenían espejos, los grandes comedores tenían lunas y los grandes restaurantes tenían espejos para mostrar que eran de alta calidad. En aquel entonces, si un sirviente rompía el espejo, era castigado sin salario hasta que pagara la totalidad del preciado objeto. Así que era mala suerte. Hay una respuesta histórica, la teoría romana. Los romanos dividían la vida en periodos de 7 años, de tal manera que esto ha llegado hasta nuestros días, y si rompemos un espejo, el alma quedará encerrada durante 7 años entre los pedazos rotos. Si eres creyente, de todas estas cuestiones y supersticiones, te daremos algunos tips. Más vale prevenir que lamentar. 1. No tirar las piezas rotas, reutilizarlas en adornos y el resto pulverizarlos y tirarlos al viento para que se lleve la mala suerte. 2. La pieza más grande del espejo debe ser llevada para que la próxima luna llena más cercana le pueda dar energía y rompa con el hechizo de la mala suerte. 3. Tirar sal sobre el hombro izquierdo que se debe tomar con la mano derecha y arrojarla sobre el hombro izquierdo, siempre en ese orden, para dejar atrás la mala suerte. 4, y muy importante, no ser sujeto de la superstición, del atavismo y de la autosugestión. Siempre preguntar por qué suceden las cosas y ver que todo tiene una consecuencia. Y ahora que sabes estas cosas, la próxima vez que te mires a un espejo, puedes preguntarte, ¿qué dice realmente lo que miras? Así es que regresamos en un momento más. Pregunta nuestro querido Jesús Camacho, ¿tener un espejo en la recámara es malo? De acuerdo al Feng Shui, dice que no debe de haber reflejo mientras que estés dormido. Es decir, cada quien puede tener sus creencias. Hay gente que tapa los espejos antes de dormir, previniendo que se abran dimensiones o que se tenga una imagen de sí mismo. Algunos estudiosos esotéricos piensan que mientras que estamos dormidos, el subconsciente sigue despierto y se sigue mirando al espejo, de tal manera que cada quien tiene la respuesta en sus propias manos. Regresamos en un momento más con nuestra siguiente sección. Gracias. El canal de la ciudad. Hola, soy Dave Diablo y esto es Un Café con el Diablo. Y es un programa enfocado a hacer conciencia, quitar miedos, tabúes y que te permita vivir sin culpas, porque todo es culpa del diablo. Clásica frase de la enseñanza religiosa tradicional. Partiendo de este principio, es un fuerte contrapeso al tocar temas usando el libre pensamiento y las nuevas conductas humanas. Además, el diablo es un ser que cautiva, seduce y genera tentaciones.
el canal de la ciudad. Regresamos a nuestra sección con nuestro invitado especialista, al cual le queremos dar la bienvenida, Héctor Hernández Garpe. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Bien, Juan Manuel. Buenas noches. Pues aquí con el gusto de saludarte a ti y a tu amable auditorio, pues andamos pisando estos enseres a ver qué sale. Gracias, Héctor. Queremos presentar a Héctor. Él es periodista, comunicólogo, ha sido locutor, pero también productor de radio, ha estado especializado en algunos medios de comunicación masivo, pero también Héctor es excursionista profesional, entrena personas para escalar montañas, organiza excursiones personales y grupales, es coach y también tiene estudios en programación neurolingüística y da cursos de sobrevivencia, entre muchas otras cosas más. Es scout hace muchos años, de tal manera que por eso lo invitamos a hablar sobre la vida, la supervivencia, pero sobre todo la enseñanza al aire libre. ¿Qué nos puedes decir de eso, Héctor? Bueno, pues Juan Manuel, querido auditorio, les quisiera compartir que una persona que automáticamente tiene una vida o una actividad al aire libre va a adquirir las herramientas para ser más inteligente. Eso es algo muy interesante porque pues todo el mundo pensamos vamos a excursionar y nada más caminamos, estamos en el monte y lo que sea y nos relajamos, evitamos el estrés, salimos del ámbito de lo cotidiano, pero la verdad es que va más allá de eso. Ir al campo, hacer algo nuevo te va a hacer más inteligente. Hacer algo nuevo en el campo te va a dar la capacidad de elevar tu autoestima. Una persona que descubre que con sus manos puede transformar su entorno. En el ámbito scout, los chicos que hacen amarres y con ello hacen mesas, y hacen sillas, y hacen N cantidad de cosas, descubren que ellos pueden transformar su vida. Una persona cotidiana que va más allá del ámbito scout, si se enfrenta a una situación de ese tipo, se sale de su zona de confort y por ende tiene un paso dado para el crecimiento personal. Gracias, Héctor. ¿Qué nos puedes decir? ¿Por qué hay superstición o creencia? Muchos mitos, muchas leyendas acerca de los cuentos, los espantos en el bosque. ¿Por qué se habla de que en el campo y en el bosque siempre había peligros? Bueno, recordemos que hay una historia ya añeja, se puede encontrar en la historia de la literatura universal. Están los cuentos de Pedro y el Lobo, todos los de Hansel y Gretel y muchos escritores de esa época que creaban historias precisamente para evitar que los niños, en una etapa de crecimiento industrial, se metieran a los bosques y con ellos se fueran a jugar y dejaran de trabajar. Recordemos que los niños, con sus dedos más pequeños que las de un varón o una persona adulta, podían con sus deditos limpiar los casquillos de las balas, podían en determinado momento incluso forjar o formar las asas de las tazas. Entonces, de esa forma, con ese tipo de cuentos, evitan que los niños se dispersen, que se distraigan en el monte, en el bosque, y los tengan ahí cooptados. Y de esa forma, pues puedan elevar la producción. Y la pregunta en el sentido contrario, Héctor. ¿Cómo podemos quitar mitos, leyendas y todo aquello que causa temor, teniendo una vida, actividades al aire libre? Principalmente con la capacidad de observación. Una persona puede quitar esa superchería, puede quitar de su mente ciertas creencias. Recordemos que las creencias son paradigmas. Los paradigmas son cosas que nos van limitando o nos marcan un continente, un land limitante. Si yo creo que puedo llegar a un punto en particular y no puedo hacer otra cosa más que eso, ahí se queda el asunto. ¿Qué tengo que hacer? Observar la realidad, observar la naturaleza, observarme a mí. Lo más importante es observarme a mí y ver cómo respondo ante esa situación. Decía John Lennon, un filósofo de nuestro tiempo, no es lo que te sucede, es lo que haces con lo que te sucede.
Entonces te enfrentas a una realidad y dices, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que estoy viviendo? Estoy viendo luces ahora que tembló el día de ayer. Tembló, salieron luces, se pintó el cielo de azul, verde, lila, etcétera, y mucha gente, si es supersticiosa, híjole, tenemos inundaciones, tenemos ahora el terremoto, tenemos la pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Se está acabando el mundo? No, simplemente es el choque de ciertas placas en donde hay sustancias químicas que al momento en que rozan despiden otras sustancias que se disparan directamente al cielo y al entrar en contacto con el cielo, ahí automáticamente generan unas luces, ¿no? Muy interesante, Héctor. Yo quisiera preguntarte, Héctor, ¿la sobrevivencia al aire libre ayuda a que las personas piensen de diferente manera, que cambien su manera de pensar, de sentir y de actuar? ¿Tienes alguna experiencia personal o de algún joven, de algún niño que nos puedas compartir? Sí, por supuesto. Bueno, de esas puedo contarte muchas. Tengo un curso que incluso se llama Romper Paradigmas, y cuando hago eso, me llevo a la gente con técnicas de team building, o sea, me los llevo al bosque y los enfrento a que, de entrada, un reto físico, caminar horas y horas, cargar tu mochila, pensar de pronto no voy a poder llegar a determinado punto, y que al cabo del tiempo descubras que sí llegaste, allí cambia todo. Dices, si pude hacer esto, puedo hacer otras cosas. La base de todo esto está en la confianza en uno mismo. Entonces, este tipo de experiencias lo que buscan es forjar la confianza en la persona, en uno mismo. Si tú no tienes la oportunidad de acercarte a alguien que te lleve, experimenta tú mismo. Ve más allá de tus límites, documéntate, también no te vayas a meter al bosque a lo menos porque te vas a perder, o sea, tienes que saber técnicas para poder salir. Los árboles son como los letreros de las avenidas. Explícanos. Un árbol, por ejemplo, va a crecer la copa más hacia el sur, se va a ver más verde, y esa copa hacia el sur y que se ve verde nos va a enseñar que esa es la ruta sur. Y entonces, si yo voy al norte o voy al oriente, voy observando las copas. Es importante que observemos que el árbol, si intervino la mano del hombre, no va a ser muy fiable. ¿Cómo? Bueno, a través del tutor que le colocan para enderezarlo. Pero por eso digo, fíjense en las copas. Las copas, cuando se van moviendo, allí es a donde te indica, ese es el sur. Entonces, si yo ya tengo una ruta trazada, sé hacia dónde voy. Y la ruta en el bosque son precisamente esos puntos cardinales que le dicen a la gente cómo llegar de un punto a otro. Y si lo trasladamos a la vida personal, podemos hablar que los puntos cardinales norte, sur, este y oeste son las virtudes cardinales de la humanidad: fortaleza, templanza, prudencia y justicia. O sea, se aprenden muchas cosas, ¿no? Querido Héctor, danos tu experiencia con aprender nuevas cosas fuera de la comunidad, de la comodidad que nos ofrece la tecnología y los avances de la ciencia. ¿Qué ocurre con las personas cuando se enfrentan a la realidad sin electricidad, sin teléfono, sin computadora, tienen que ir a traer su propia agua? ¿Qué pasa en el interior de una persona cuando se enfrenta a los elementos naturales sin ayuda de todas estas herramientas modernas? Primero que nada es la reconexión. Te reconectas contigo mismo. Eres consciente de tus capacidades, de tus limitaciones, y te das cuenta de qué lugar ocupas en el mundo. Porque a veces nos sentimos todopoderosos y más grandes que cualquiera, y cuando nos enfrentamos a esta situación en donde quitamos todos los velos y todos los elementos que nos distraen, nos permiten darnos cuenta qué tan finitos y qué tan pequeños somos ante la creación del Señor. Eso es lo primero que sucede. Segundo, cuando tú dejas todo ese tipo de cosas, el aprendizaje y la transformación en ti se va a volver trascendente. ¿Por qué razón? Para que un conocimiento se fije en la mente de una persona, se requieren 4 elementos. Primero que nada, el primero de todos es que sea emotivo, que sea emocionante. ¿Por qué los chicos no aprenden en la escuela? Porque no hay emoción. En una actividad al aire libre, el chico aprende más porque hay emoción ante lo desconocido, ante el miedo, ante muchas situaciones. Entonces, ahí tenemos un aspecto. Siguiente elemento, el color. Entonces, el color, los colores verdes, los colores de la naturaleza van a activar la memoria. ¿Tú quieres aprender? Vete al campo, enfréntate a lo desconocido, métele color o presta mucha atención al color, y además de ello, sé consciente que el movimiento
fortalece la memoria, te estás moviendo de un lado a otro, de un punto a otro. Y el último aspecto, lo grandilocuente. Te das cuenta de lo exagerado, de lo grandísimo que es el mundo, y ahí el conocimiento se fija. Gracias, Héctor. Por último, ¿es verdad que las personas que practican la caminata, el alpinismo, les da una especie de locura de altura? Hay el mito de que se vuelven locos con la altura Sí. y en el bosque. En 2 minutos, danos tu experiencia. Sé que es poco tiempo. Bueno, una vez subí y bajé bien loco, ¿no? Entonces ya desde ahí no se me quitó. No, es importante contemplar. Cuando una persona se enfrenta a ascender una montaña, cambia de entrada a la altura de donde vive a algo más elevado y por tanto hay menos oxígeno. Al haber menos oxigenación, pues tienden a darte dos cosas, lo que viene siendo sueño, ¿sí? O la famosa euforia del montañista. Muchos cuando llegan, por ejemplo, en el Everest y están cerca de la punta y que es complicado, dicen, sí voy, están muy alocados y siguen adelante y a veces se mueren. Puede dar un paro respiratorio por esa misma situación. Hay apoxia, hay falta de oxígeno y es un riesgo muy grave. Muy bien. Queremos recomendar, mis queridos amigos, que se acerquen a los profesionales para tener experiencias cerca de la naturaleza, siempre con cuidado. Queremos despedir a Héctor. Antes, danos tus redes sociales, por favor. ¿Dónde te encontramos? En Facebook tengo una página pública como Héctor Gamper, o también está mi Facebook personal, ahí me pueden encontrar, o tengo otra paginita que también está en Facebook como Fórmate, esa está orientada a los cursos, y hay una página que es para caminatas y salidas al campo que se llama Experiencias de Aventura. Ahí en Experiencias de Aventura me pueden encontrar también. Muy bien. TFT, Experiencias de Aventura TFT. Perdón. Quiero expresar mi gratitud. Ahora que estábamos encerrados con la pandemia, Héctor invitaba a hacer caminatas y excursiones citadinas. Iba narrando, caminando 4 o 5 kilómetros donde se encontraba y nos daba una secuencia cultural de la calle, el callejón, la fuente o el monumento que él iba pasando cerca. Gracias, Héctor. No, pues Gracias. Hay que Antes de contribuir. despedirnos, queremos agradecer los saludos y saludar a Ale Estrada, Jesús Camacho, gracias, Enrique Ochoa, Lupita Escobar, a Marco y a todos los que nos han enviado sus finas atenciones y sus comentarios. Les recordamos nuestras redes sociales, también a Eduardo Herrera. Nuestras redes sociales están abiertas para todos los temas, todas sus dudas, así como nos las ha hecho saber nuestros queridos amigos el día de hoy. Queremos agradecer a los comentarios de Lizzy Metzli y Maribel Campuzano, a todos los que hacen favor de estarnos viendo, Adi Garza, en fin, nuestras redes están llenos de saludos, a nuestra amiga Erika Morales también, en fin, a todos muchas gracias por vernos, Erika Cebes, y recordarles que estamos abiertos para temas y dudas en este espacio que es de todos ustedes. Queremos agradecer especialmente antes de despedirnos en la producción a Rivka Mizrahi, a nuestro querido floor manager. Yo creo que no hay un floor manager que tenga más experiencia, Miguel Politrón, con 50 años de floor manager, asistente general, la señora Yola Yamaurán, en la cabina Carlos, Esteban, Ángel, Isabel, Valentín, en fin, todos los que nos ayudan, en la coordinación institucional, Rebe Monsi, en la administración, la señora Ángeles, y muy especialmente a todos, queridos amigos, que nos hacen favor de vernos y nos mandan sus comentarios. Muchas gracias, esto es Más allá de lo evidente. Y recuerda, si no dudas, no existes. Gracias.
el canal de la ciudad.